Hola de nuevo, ¿qué tal? Espero que estés fabulosamente bien y te doy la bienvenida a la clase número 14 de este curso gratuito para dominar los intervalos musicales en la teoría. En esta clase vamos a hacer lo mismo que en la clase anterior, pero esta vez de manera mental, sin una partitura delante. Vamos a ver el proceso mental para nombrar los intervalos de manera precisa, ya con su nombre y apellidos, pero esta vez en la cabeza. Mira, yo te puedo hacer dos preguntas. Te puedo preguntar, ¿cuál es el intervalo que hay desde una nota hasta otra nota, por ejemplo de sol a fa, o te puedo preguntar, oye, desde una nota dada, por ejemplo do, hazme una séptima mayor o un intervalo cualquiera, ¿vale? ¿Cuál es el intervalo de re a sol? O desde re, hazme un intervalo de sexta mayor. Esto es lo mismo que preguntar, oye, ¿cuál es el intervalo de sexta mayor desde re? Bueno, pues para esto necesitas realmente las mismas habilidades que antes, a excepción de la agilidad visual en partitura. Necesitas la agilidad mental, como te expliqué, de nombrar los intervalos sin la partitura, y luego también necesitas saberte de memoria los intervalos que hay desde las notas naturales y también las propiedades de transformación. Bueno, y por último, que sepas que la primera nota se refiere a la nota más grave hasta la segunda nota, que es la nota más aguda. Es decir, estamos asumiendo que todos son intervalos ascendentes o intervalos armónicos, pero considerando la primera nota, la nota de abajo. Bueno, pues vamos a ver cómo pensaríamos estos ejercicios. Imagínate que te pregunto, ¿cuál es el intervalo que hay de sol a fa? Bueno, pues lo primero tienes que ver si es un intervalo de segunda, de tercera, de cuarta, etc. Bueno, pues desde sol tú tendrías que ser capaz de hacer sol, la, si, do, re, mi, fa, sol mi, re, do, si, la, sol, como ya te expliqué en su momento. Y si sabes hacer eso, te darás cuenta de que si cuentas hacia adelante, sol, la, si, do, re, mi, tienes que contar mucho, pero si cuentas hacia atrás, sol, fa, la nota anterior es fa. Y como ya sabes, o como ya deberías saber, si cuentas una nota hacia atrás, te da la séptima. Muy bien, pues ya hemos averiguado que esto es un intervalo de séptima, pero ahora, ¿de séptima qué? Bueno, pues si te sabes los intervalos naturales de memoria, desde sol la séptima es menor, es nuestra excepción. Y ahí la tenemos. Este sería el proceso mental a seguir cuando no tenemos partitura delante. Bien, vamos ahora al siguiente tipo de pregunta. Imagínate que te digo, oye, desde la nota do, genérame una séptima mayor. Bueno, pues para llegar a la séptima ya sabemos, igual que antes, que tenemos que contar la nota anterior, do, si, ya la tenemos. Y si luego sabemos nuestra tabla de intervalos naturales, do es una de nuestras notas mayores, y ya sabemos que todos los intervalos son mayores, los que no son justos. Pues nada, de do a si ya tengo una séptima mayor. Y esto estaría resuelto. De re a sol, bueno, pues re, mi, fa, sol, chocolate, ¿vale? Ya sabemos que eso es una cuarta. Y bueno, pues ya sabemos que la mayoría de las cuartas son justas. La única excepción es aquella que empieza en la nota fa. Y ahora si te digo desde re, genérame una sexta. Bueno, pues para llegar a la sexta ya deberías saber que contamos 3 de hacia abajo, re, do, si. Re es nuestra nota rara y si nos acordamos, la sexta ya es mayor por defecto. Entonces de re a si ya tenemos nuestra sexta mayor. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera línea hecha. Estas son los fáciles. Ahora vamos a ver aquí cuando tenemos algunas alteraciones cómo lo hacemos. Bueno, pues como ya te puedes imaginar, cuando tenemos alteraciones lo primero que hacemos es olvidarnos de las alteraciones. Entonces pensamos en el intervalo de do natural a si. Bueno, pues do, si, la anterior es una séptima, igual que antes, ¿vale? Tenemos una séptima. Perfecto. Ahora, de do a si ya sabemos que la séptima es mayor. Pero fíjate que en la nota de abajo tenemos un sostenido. Eso significa que la nota de abajo sube. Por tanto, este hueco se hace más pequeñito. Entonces, a la séptima mayor le tenemos que restar un semitono porque se hace más pequeñito. Así que tenemos la séptima menor. Pues nada, ya teníamos resuelto este. Bien, ahora que ya has visto unos cuantos ejemplos, de nuevo, te animo a que pauses el vídeo, intentes resolverlo por tu cuenta y luego escuches la solución a ver si lo has acertado o no. Bueno, desde re nos piden una séptima mayor. De nuevo, para conseguir la séptima pensamos en una nota antes. Recuerda que eso también está relacionado con lo de los intervalos complementarios que te explica. La nota anterior a re es do, pues ya tenemos la séptima. Ahora bien, de re a do, ¿cuál es la séptima que hay? Es menor. De re a do la séptima es menor, si recuerdas, de la tabla. Pero nos piden una séptima mayor. Entonces aquí tenemos que utilizar nuestras propiedades de transformación. Si de re a do hay una séptima menor,
yo necesito un semitono más para convertirla en una séptima mayor. Así que al do le pongo un sostenido. Pues ya está, de re a do sostenido tenemos la séptima mayor. Siguiente, de si a la. Bueno, pues si, do, re, mi, fa, sol, la, eso es demasiado largo. Si contamos hacia atrás, si, la, pues ya tenemos ahí otra vez la séptima. Hoy estamos aquí mucho de séptimas, ¿verdad? Y ahora, si es una de nuestras notas menores, por tanto ya sabemos que de si a la hay una séptima menor, pero como el la es sostenido, pues séptima menor más un sostenido. Recuerda que el la sostenido está arriba, entonces el hueco se hace más grande. Por eso tenemos que sumarle un sostenido a la séptima menor y se nos convierte en una séptima mayor. ¿Vale? A continuación nos piden que desde do hagamos una quinta disminuida. Bueno, pues en primer lugar tenemos que ver cuál es la quinta desde do. Si recuerdas, para la quinta contamos de 3 en 3. Do, mi, sol. Ya tengo el sol. De do a sol hay una quinta justa, pero nos piden una quinta disminuida. Así que a la justa le tengo que bajar un semitono para convertirla en disminuida. Por tanto, le pongo un bemol al sol. De do a sol bemol tengo una quinta disminuida. Y con esto ya tendríamos nuestra segunda fila resuelta. Bueno, vamos a por la tercera, que es un poquito más difícil. Nos piden el intervalo desde fa hasta mi doble bemol, ¿vale? BB significa doble bemol. Bueno, si contamos hacia arriba, fa, sol, la, si, do, re, mi, está muy lejos. Al revés, fa, mi, es una séptima. Esto con la práctica al final te vas acostumbrando y lo vas viendo cada vez más rápido. Y de fa a mi, la séptima, ¿cómo es? Bueno, fa es una de nuestras notas mayores, la séptima es mayor. Si a esta séptima mayor, a la nota de arriba le bajamos un semitono, se vuelve un poquito más pequeña, se vuelve en séptima menor. Pero tenemos dos semitonos que bajar porque es doble bemol. Así que le ponemos otro bemol, le bajamos un semitono más, a séptima menor, se vuelve séptima disminuida. Perfecto. Venga, siguiente. De do sostenido, una séptima disminuida. A ver si eres capaz de resolverlo tú. Bueno, pues lo primero que hacemos, nos olvidamos de las alteraciones. De do a si tenemos la séptima, ¿vale? De do a si, una séptima mayor. De do sostenido a si, la séptima es menor porque el hueco se hace más pequeñito por abajo. Pero nos piden una séptima disminuida y el do está sostenido, por tanto el do no lo podemos modificar, solo podemos modificar la nota de arriba, porque la nota de abajo ya nos la están dando. Así que nada, si tenemos una séptima menor de do sostenido así, para convertirla en disminuida tenemos que hacer el hueco más pequeñito por arriba, pues le ponemos un bemol al si. Bueno, vamos a ver el siguiente. Me estoy dando cuenta de que he puesto demasiadas séptimas, le podría haber dado un poquito más variedad. Bueno, no pasa nada. De mi a re, ¿qué tenemos? Bueno, pues otra séptima para variar, ¿vale? Mi, fa, sol, la, si, do, re, está muy lejos, mi, re, la nota anterior es una séptima, ¿vale? De mi a re, todo natural, ¿qué tenemos? Pues una séptima menor, porque mi es una de nuestras notas menores. Tenemos una séptima menor, representada por este espacio de aquí, pero nos dice que la nota de abajo, el mi, está bemol. Como la nota de abajo baja, el hueco se hace de repente más grande. Así que a la séptima menor le tenemos que sumar un semitono porque se hace más grande. Entonces séptima menor se convierte en séptima mayor. Y por último, bueno, pues tenemos una quinta desde si. Para llegar a la quinta contamos de 3 en 3, si, re, fa. Ahora, ¿qué pasaba desde si? Pues que teníamos esta excepción. De si a fa tenemos la quinta disminuida. Y nos piden una quinta aumentada, ¿vale? Tenemos este hueco que representa la quinta disminuida. El si no lo podemos tocar porque nos está diciendo que es un si. Esta es la nota dada. Así que solo podemos modificar la nota de arriba. Si de si a fa hay una quinta disminuida, tenemos que subirle medio tono al de arriba para convertirlo en una quinta justa. De quinta disminuida, si le subimos un semitono, se convierte en una quinta justa. Pero nos piden una quinta aumentada, así que le tenemos que poner un semitono más. Por tanto, le ponemos aquí doble sostenido y ya tendríamos la quinta aumentada. Pero, bueno, como ya te he dicho, el doble sostenido no se escribe así, sino que se escribe con una cruz. Fa, doble sostenido. Y bueno, pues este básicamente sería el proceso mental para conseguir hacer estos ejercicios. Mira, vamos a hacer un par más con otros intervalos porque me he dado cuenta de que hay demasiadas séptimas. Vale, imagínate que te pregunto desde re
Haz una sexta menor. Intenta hacerla y ahora te digo la respuesta. Bueno, pues para llegar a la sexta contamos 3 hacia abajo, re, do, si. Ya tenemos el si. De re a si, la sexta que hay, si recuerdas, es mayor, pero como nos piden menor, pues le tenemos que restar un semitono. Si bemol. Ahí la tenemos. Venga, otra. Desde mi sostenido, una tercera mayor. ¿Cómo sería? Bueno, pues primero pensamos en una tercera, mi, sol, ¿vale? Ya sabemos contar de 3 en 3. Esto sería una tercera, en caso de que fuese todo natural, de mi a sol tenemos una tercera menor. Vale, esto sería una tercera menor, pero como el mi está subido un semitono, tenemos una tercera disminuida, porque menor menos un semitono es disminuido. Entonces tenemos que ponerle un sol sostenido para volver a llegar a la tercera menor, pero como nos pide una tercera mayor, tenemos que ponerle otro sostenido. Así que esto se escribirá como una X, sol doble sostenido para conseguir una tercera mayor desde el mi sostenido. Bueno, este está hecho así un poquito a mala gana para confundir, pero bueno, está bien porque nos hace pensar. Bueno, dime ahora el intervalo que hay desde re hasta sol sostenido. Bueno, pues de re a sol, re, mi, fa, sol es una cuarta. De re a sol natural, la cuarta es justa, como casi todas. Pues una cuarta justa más un semitono es una cuarta aumentada. Venga, vamos a hacer el último. Dime el intervalo que hay desde fa sostenido hasta sol bemol. Bueno, pues pensamos, de fa natural a sol natural hay una segunda, fa, sol. Vamos a hacer este hueco como representación de la segunda. Bien, ahora nos dice que la nota de abajo, el fa, está subida medio tono. Por tanto, de fa sostenido a sol natural ya tenemos esta distancia, que representa la mitad de la distancia anterior. Porque si de aquí tenemos un tono, pues aquí tenemos medio tono. Pero ahora es que me dice que la nota de arriba es bemol. Entonces se baja aquí, entonces ya no tenemos aquí ninguna distancia, están pegaditas. Bueno, ¿cómo se llaman dos notas que tienen diferente nombre, pero que generan un unísono, que generan el mismo sonido? Bueno, pues si recuerdas, esto se llamaba enarmonía. Bueno, muy bien, espero que hayas podido resolver estos ejercicios. He puesto estos últimos extra para practicar un poquito con algunas que no fuesen séptimas, que había muchas séptimas por aquí. Bueno, pues como ves, el proceso para nombrar los intervalos de manera específica mentalmente es muy parecido al anterior. Seguimos necesitando memorizar la tabla de los intervalos naturales, seguimos necesitando también cómo saber aplicar todas las propiedades de transformación. La única diferencia es el proceso para nombrar si se trata de una tercera, de una quinta, de una séptima, que como ya te expliqué y te recuerdo, la séptima contábamos 1 hacia atrás, la sexta 2 hacia atrás, la quinta hacia adelante de 3 en 3, la segunda es muy fácil, la octava también es muy fácil, y la cuarta pues puedes hacer el chocolate, sol, la, si, do. Con eso ya tienes el nombre del intervalo y a partir de ahí simplemente tienes pues que aplicar esa tabla de notas naturales y cuando tengas alteraciones pues simplemente las ignoras de entrada y luego las aplicas en función de las propiedades de transformación. Y esto obviamente pues necesitas un poco de práctica para ir cogiendo agilidad. Por eso te recomiendo, si lo necesitas, que vuelves a ver la lección, intentes hacer todos los ejercicios por tu cuenta antes de escuchar mi resolución. Y también en el futuro, en la descripción del vídeo, pondré unos apuntes y unos cuadernos de ejercicio para que puedas practicar más. Bueno, pues ahora sí, ya estás hecho todo un experto o una experta en nombrar los intervalos con precisión y ya estamos preparados para adentrarnos en el mundo de los intervalos cuando superan la octava. Oye, ¿qué pasa con esas novenas, esas oncenas, esas trecenas que tanto se ven en el mundo del jazz, etcétera? Bueno, pues vamos a verlo. Hasta la próxima.